Esto es lo que hicimos el día de ayer, una conversación con Javier Cabanilles que se llamó precisamente Las conspiraciones imaginarias, porque él es una persona que ha estudiado intensa y seriamente el tema de las conspiranoias, de las teorías de la conspiración falsas e imaginarias. Y entonces, pues ayer tuvimos una larga conversación con Javier Cabanilles, son casi 50 minutos, hablando de conspiraciones, hablando de la historia de las conspiraciones y hablando de lo que significan las conspiranoias. Miren, conspiraciones siempre hay. Las conspiranoias son las que, primero, no se puede demostrar que son falsas. Segundo, se supone que lo abarcan absolutamente todo. Es decir, pequeños grupos de personas que hacen una conspiración que es capaz de hacer cosas brutales, enormes, como iniciar grandes guerras y cosas por el estilo. Y que no se puede demostrar que sean falsas y que no se puede demostrar tampoco que sean ciertas. Las conspiraciones, esto es algo que no comentábamos ayer, pero que vale la pena decir ahora. Las conspiraciones, mientras más grandes son, pues más rápido se descubren. Porque hay espías, porque hay chismosos, porque hay gente a la que le llegan al precio, porque hay gente que el día que se toma 3 cervezas empieza a contarle todos sus secretos a todo el mundo. Sabemos, por ejemplo, que uno de los conspiraciones, por así llamarle, secretas más tremendas de la historia de la humanidad fue el proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica en los Estados Unidos a partir de 1944, me parece, 43. Y todo lo que hacían en el proyecto Manhattan, que estaban en una ciudad que les construyeron especialmente en el desierto de Nevada, llegaba a la Unión Soviética a través de 2 grupos de espías, unos por fuera, que eran los Rosenberg, y otro por dentro, que era Klaus Fuchs. Entonces, cuando hay una conspiración siempre hay alguien que canta, o lo pesca la policía y por no entrar a la cárcel o porque le da una pena más liviana, canta la Traviata, el Anillo de los Nibelungos, y canta todo. Entonces, las conspiraciones reales al final sabemos cómo fueron. Podemos descubrirlas, desentrañarlas y ver cuál era su verdadero alcance. Las conspiranoias no. Las conspiranoias tienen vida propia y solo se basan en indicios. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de algo que también se basa en indicios y que sin embargo es absolutamente insostenible, que es la sábana de Turín.